Hola, hola, hola campeones y princesas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo video de Superpotenciados. Este gran reto de 40 días, 40 videos que estamos desarrollando para vivir tu vida al máximo potencial. Recordad suscribirte a mi canal, entrar a los videos y verlo hasta el final, porque lo mejor está por venir. Prepara tus emociones, tu mente para vivir la vida que realmente querés y no la que podés. Por eso tenés que, así como a veces nos vestimos, nos ponemos la mejor pilcha para poder salir a un lugar a disfrutar de un evento, una fiesta. Te animo a que puedas vestir tus emociones, tu mente para vivir todos los días de la mejor manera. Sí. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es el papelito que nos toca el tips del día de hoy. Vamos a ver, ¡chanán! Se está poniendo buenísimo el video número 33 y viene lo mejor, los últimos videos, la última semana con todo. Así que hoy nos va a tocar, ¡chanán!, invertir. Invertir. Para poder invertir tenemos que tener algunos recursos. ¿Y cuáles son los mayores recursos que tenés? Nada más ni nada menos que primero, el tiempo es el mayor recurso que tenés. Segundo, tu persona, tu cuerpo, tus emociones, tu ser. Esa es la mayor inversión que tenés. Y por tercer lugar, el dinero. Que el dinero es lo que nos ayuda a desarrollarnos con las demás personas. Así que esas tres cosas son las que tenés que aprender a invertir y invertirla de la mejor manera. No la malgastes, que son los recursos más importantes que tenés. Tanto el tiempo es fundamental que los puedas cuidar y que los sepas invertir. ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás invirtiendo ese tiempo? ¿Estás malgastando tu tiempo? Por favor, no lo malgaste más, porque el tiempo se te acaba. Es el recurso fundamental que tenés que aprender a administrar para poder desarrollar tu vida al máximo potencial. Muchas veces tenemos que invertir nuestro tiempo en un montón, dividirlo en un montón de cosas. El segundo es el cuerpo, la salud. Fundamental también, cuidar tu salud como el mejor y el mayor de todas las inversiones y los recursos que tenés. Tu cuerpo, cuidalo, tus órganos son una herramienta fundamental para poder desarrollarte y alcanzar tu éxito. Y por último, el dinero. El dinero también es fundamental que no lo malgastes, que lo sepas administrar, que lo cuides y que lo sepas invertir de la mejor manera para lograr tus sueños. Muchas veces decimos, las mayores excusas que tenemos es: no tengo tiempo y no tengo dinero para hacer un sueño realidad, ¿sí? No tengo tiempo, no tengo dinero y en algunas ocasiones no puedo porque no me dejan, ¿sí? Pero quiero decirte que esas son las mayores excusas que te estás poniendo, y deja de ponerte excusas y empezá a cuidar tanto el tiempo como el dinero. De alguna manera van a aparecer los recursos. Quizás no puedas hacer de la mejor manera. Quizás quieras tener una casa, y bueno, no vas a tener una casa de lujo, pero vas a tener tu propia casa. Querés hacer un viaje, quizás no puedas ir a hoteles 5 estrellas, pero sí te aseguro que podés hacer ese viaje. Querés tener un vehículo, bueno, lo podés tener. Simplemente tenés que aprender a administrar tus recursos de la mejor manera y no te dejes llevar por lo que los demás tienen o lo demás les gusta, sino que tu sueño es único. Por eso aprende a invertir en tu sueño y en tu propósito. Así que recordá, cuidar invertir bien tu tiempo. Muy bien. Por segundo lugar, tu cuerpo y tus emociones, tu mente. Excelente. Y por tercer lugar, tu dinero. Esas son las tres cosas que tenés que aprender a invertir de la mejor manera para que puedas ver hecho tus sueños realidad. Así que nunca dejes de soñar y nunca dejes de invertir de la mejor manera, porque vas a ver tus sueños hecho una realidad. Dale me gusta, suscríbete a mi canal, deja tu comentario, compartir con todos tus amigos, porque lo mejor está por llegar. Bye.